Hola, hola, mis amadas hermanitas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentas? ¿Agradecidas? Porque estamos hoy aquí, ¿verdad? Hoy traje a mi compañerita los Kleenex, porque a mí me da alergia con el frío. Como ahorita que refresco, de repente si me ven ahí, pues me disculpan, no lo puedo controlar. Pero bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque un día más podemos despertar, experimentar su misericordia, su amor, y hoy podemos estar aquí contemplando, alabándole y anhelando su presencia, ¿verdad? Que esta palabra pues se haga vida en nuestras vidas, porque es nuestro mayor anhelo crecer espiritualmente, amén. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra serie Vestidas con la armadura de Dios. Y antes de introducirnos de lleno en esta enseñanza que Dios ha preparado para nosotras con tanto amor, me gustaría compartirles una pequeña reflexión en la cual yo pensaba y precisamente preparando esta enseñanza, Dios la traía a mi memoria, ¿verdad? Que en lo personal a mí me edificó mucho y la atesoré en mi corazón y me gustaría compartirla con ustedes. Y se trata de una analogía sobre una mujer quien había pasado por diversas pruebas y que en muchas ocasiones de su vida se encontraba en momentos muy abrumadores, de manera en que se veía a sí misma como si en esos momentos tan abrumadores se encontrara en una cueva subterránea. ¿Cuántas aquí han entrado a una cueva subterránea? Yo he tenido esa experiencia y es impactante, la verdad, estar dentro y pensar cómo eran tiempos remotos o cientos de años atrás es algo impresionante. Entonces, esta mujer se veía a sí misma como si estuviese en una cueva subterránea cuando pasaba estas etapas de su vida difíciles, ¿verdad?, de sobrellevar. Cavernas donde te dan uno de esos cascos para mineros que tienen una luz que alumbra el camino, ¿verdad?, donde estás. No alumbra grandes distancias, solo es por donde tú vas pasando. De manera que al encontrarse en las profundidades de estas cavernas, muchas veces son oscuras, frías, desconocidas para ti, más si nunca has ido, ¿verdad? O si estás en ellas por primera vez. Y podríamos llegar a sentir mucho miedo, mucha angustia, tristeza, incertidumbre, pero a medida que avanzas, la luz se va moviendo contigo y alumbra el camino por donde tú vas, y eso da seguridad, saber en dónde estamos pisando o hacia dónde vamos. Y ella aplicaba a su vida esta analogía, recordando que muchas veces la gracia de Dios es así, como una luz para nuestro camino, una lumbrera, ¿verdad?, en nuestro camino, justo en donde estamos. No alumbra hacia atrás y tampoco grandes distancias hacia adelante, hablando de un futuro. Va dando luz a cada paso que ella iba dando, ¿no? Entonces fue una analogía que al verlo ella de esa manera le traía paz, le traía confianza, al entender un poco más de los propósitos de Dios en su vida. En esos tiempos difíciles, verlo de esta manera le reconfortaba. Yo lo pensaba para mí misma y se me hizo muy buena analogía, porque podemos caminar en la luz de esa gracia que Dios nos da para dar ese paso que necesitamos dar justo en el momento en el que nos estamos encontrando en este momento de nuestras vidas. Y Dios ha preparado esta palabra para nuestras vidas. El día de hoy nuestro tema es levanta el escudo de la fe. Y antes de seguir avanzando, a mí me gustaría darle el honor, la gloria al Señor y hacer una oración. ¿Me acompañan? Gracias te damos, Señor, porque en esta tarde nos has permitido la bendición, el privilegio de estar aquí de manera presencial, y también por todas aquellas mujercitas que en este momento disponen de sus vidas, su tiempo, su corazón para recibir esta palabra por medio de la tecnología. Yo te ruego, mi Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Yo te ruego que esta palabra se pueda hacer vida en nosotras y que la podamos recordar en los momentos de mayor oscuridad, de mayor incertidumbre, angustia, tristeza.
porque tú lo eres todo en nuestras vidas y queremos aprender a confiar en ti, a depender de ti y a esperar en ti, mi Señor Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, te ruego que de mis labios salgan palabras de sabiduría, palabras de verdad, con el denuedo de tu Espíritu Santo para que se cumplan tus propósitos en esta tarde, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dicha ya esta pequeña introducción, yo les pido que dispongamos de nuestras vidas, nuestros corazones, aprender más de su palabra, poder atesorarla en nuestro corazón de tal manera que podamos ponerla en práctica en nuestro diario caminar con Dios. Yo les he comentado, ¿verdad?, en otras enseñanzas, si dejaron los frijoles a medio cocer, ya se quedaron allá. Déjenlo, despejen todo aquello que les pueda distraer, todo aquello que pueda robar su atención para que todos sus sentidos estén prestos a la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que su palabra pueda ser esa luz en nuestras vidas, esa lumbrera, ¿verdad?, que nos da la gracia para dar ese paso cada día, de manera en que podamos llegar a la meta que es Cristo Jesús. Yo les pido que me acompañen a leer en su Biblia nuestro pasaje base, que está en Efesios 6:16. Vamos a leerlo juntas, por favor. Efesios 6:16. Yo lo tengo con un título que se llama Levanta el escudo de la fe. Y este pasaje dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y yo quise como desglosar o desmenuzar un poquito más este pasaje central, del cual vamos a aprender mucho el día de hoy, comenzando por la palabra sobre todo. Para las que están apuntando, yo lo puse en negritas, ¿verdad? Lo puse en mayúsculas porque es muy interesante la manera en cómo comienza este pasaje, sobre todo. Es decir, que una vez que tú y yo estamos vestidas con la armadura de Dios, de la cual ya hemos venido aprendiendo mucho, ¿verdad?, a lo largo de todos estos meses, una vez que ya estamos preparados para la batalla espiritual que enfrentamos todos los días y a cada momento, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué implica la palabra tomad? Esta habla de una acción que significa levantar y llevar. Otro significado en el original decía llevar consigo. Es decir, es esencial el escudo de la fe que Dios nos está pidiendo que nosotras tomemos, que levantemos y llevemos, que llevemos con nosotras a todo lugar. Y amo cada vez que la palabra de Dios lo menciona de esta manera, tomad. Es decir, nos corresponde a ti y a mí esta acción, hacerlo, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Qué fácil sería para muchas de nosotras que Dios lo hiciera todo por nosotras, pero no es así, porque somos creación suya, pero Él nos dio la capacidad, el privilegio de razonar, de pensar, de actuar. No somos robots, no nos hizo como a toda la demás creación, ¿verdad?, que no tiene ese privilegio que tú y yo tenemos, de poder conocerle, de poder decidir acercarnos a Él y conocerle más. ¿Qué función? Hablando de este pasaje que el apóstol Pablo hablaba a los Efesios, ¿qué función tiene un escudo? ¿O por qué lo mencionaba con esta analogía? ¿Verdad? El escudo es un símbolo de protección, de seguridad y defensa. Yo quiero que ustedes vayan hilando todas estas palabras y la unión de estas palabras, la armonía de estas palabras y la importancia que tiene un escudo y por qué Dios nos pide que tomemos o levantemos este escudo de la fe, que implica protección, seguridad y defensa en nuestras vidas. Y el escudo que se utilizaba en estos tiempos era un escudo grande que protegía todo el cuerpo de un soldado. El apóstol Pablo lo usaba de esta manera, como esta analogía, para enseñar cómo la fe del creyente actúa como un escudo protector. Y Dios ya nos ha provisto, ¿verdad, mis hermanitas?, de todo lo necesario para nuestras vidas en su palabra, de manera que realmente tú y yo podamos estar confiadas en la veracidad de su palabra y la fidelidad de sus promesas.
Tomar el escudo de la fe es una decisión propia, personal. Uno quisiera, ¿verdad?, que a veces los hijos, el esposo, alguien cercano a nosotras lo hiciera, pero al final de cuentas es una cuestión personal. Y lo que podemos hacer es nosotras crecer espiritualmente, hacer esta labor diligentemente todos los días y todo el momento, en todo tiempo, estar preparadas. Porque es una acción que nos corresponde ejecutar para protegernos, para tener esa seguridad y para defendernos ante los ataques del enemigo. El escudo de la fe, mis hermanitas, fue provisto por Dios para protegernos física, pero también espiritualmente. Y la única manera en la que un escudo cumple su función o es efectivo es cuando es levantado. Puede estar un soldado con toda la armadura y el escudo estar ahí recargado en la pared, no va a cumplir su función. Ahí se va a quedar. Necesitamos tomarlo, necesitamos entender cuál es su función y levantarlo, hacer esa acción de fe, ¿verdad?, de protección. La palabra fe que viene explicada o más bien el significado de la palabra fe en este pasaje está descrito por la palabra pistis. Se los comento porque toda la Biblia habla acerca de la fe, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero es importante discernir y conocer el original de las palabras, porque ahorita vamos a hablar de una fe. La que Pablo está hablando aquí es una fe que nos lleva a confiar en las promesas de Dios. Podemos encontrar fe salvífica, podemos encontrar distintos tipos de fe que la palabra nos muestra y nos enseña, pero yo quiero que vayamos hilándolo a que ahorita vamos a hablar de una fe que nos lleva a confiar en Dios, una fe que nos lleva a levantar el escudo de protección, de seguridad, de defensa en esa batalla espiritual que enfrentamos todos los días. Y esta palabra fe se describe en el original con la palabra pistis y su significado se refiere a la credibilidad, a la convicción o a la seguridad de una verdad, la veracidad de Dios. Podemos estar seguras en la veracidad de Dios. ¿Qué es la fe? La misma Biblia, ¿verdad?, nos da esta respuesta en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo quisiera compartirles este mismo pasaje en una traducción más sencilla, que es traducción lenguaje actual, que dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguras de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo podemos ver. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cómo está tu credibilidad en Dios? ¿Cómo está tu corazón espiritualmente? ¿Está preparado para recibir alguna noticia que pueda turbarte? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios? ¿Realmente estamos confiando en Dios? ¿O solamente decimos que sí porque estamos bien? Estamos bajo un techo, tomando cafecito, en un lugar seguro. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios? NBI, otra traducción, dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que esperamos, es la certeza de lo que no vemos. Y el mundo, mis hermanitas, tiene fe en muchísimas cosas. Y uno de los más grandes engaños de Satanás para apartar al hombre de Dios es la religión. Para el hombre muchas veces es más fácil creer en muchas cosas que uno pensaría. Ciertamente se necesita más fe para creer aquello o aquello que lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero la gente no quiere creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya no quiere conocer a Dios. ¿Por qué? Porque implica un compromiso de obediencia, una renuncia a las cosas de este mundo y amemos más las cosas de Dios. Implica un sacrificio muchas veces, ¿verdad? Implica esfuerzo, implica resistencia para poder avanzar en esta carrera de la fe. ¿El mundo qué pasa? Como los pececitos se dejan ir en la corriente del mar y no luchan y actúan bajo sus instintos, sin darle cuentas a nadie, sin pensar en las consecuencias no solamente físicas, sino también eternas, ¿verdad?
Nosotras no somos llamadas a eso. Nosotras somos llamadas a ser resilientes, a ser resistentes, a avanzar, cueste lo que nos cueste, aunque muchas veces sea difícil avanzar. La religión es hacer obras para querer, intentar ganarse el favor de Dios, en un sentido de querer forzar a Dios a hacer lo que nosotros deseamos. Pero eso no es bíblico, eso no es el Dios de las Escrituras. Es por eso que el mundo sí tiene mucha fe en muchas cosas. México es un país muy religioso, pero en muchos de ellos no es una fe que aceptan y que aman la voluntad de Dios, sea cual sea esta, ¿verdad? Que siguen confiando en Dios y en sus promesas, aun cuando la voluntad de Dios no sea lo que más quisiéramos para nuestras vidas o lo que más quisiéramos afrontar en diversas situaciones, que nuestro corazón, nuestro anhelo desearía que fuera diferente, pero la voluntad de Dios no ha sido así. Cada una sabe qué situaciones está pasando, cada una sabe qué oración ha llevado delante de Dios y aún no ha habido una respuesta. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe ante esa espera o ante esa voluntad que es contraria a la tuya? Porque la fe bíblica, la fe de la que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, es una fe que nos lleva a sentir seguridad, a sentir protección, a sentirnos acogidas, protegidas, no lo contrario. Y si no estás experimentando eso en tu vida ante situaciones difíciles o abrumadoras, necesitamos crecer en fe, necesitamos ir más a Dios. El mundo quiere creer en Dios a su manera, siempre y cuando las cosas se ajusten a su manera, ¿verdad? A sus gustos, a su conveniencia, a su comodidad, a sus deseos, pero pasan las cosas contrario a eso y reniegan contra Dios, se amargan contra Dios, cuestionan a Dios. Eso no es la fe de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Eso no es lo que Dios provió para nosotras como hijas de Dios. Esa fe no es real. Esa fe no es la que nos lleva a Dios, ni la que nos lleva a experimentar esa seguridad, esa protección que podemos tener en Dios. La fe que Dios quiere afirmar en nuestras vidas en esta tarde es aquella fe que nos lleva a estar confiadas en Dios y su palabra, es la veracidad de sus promesas y creer que Él es fiel y que lo que Él ha prometido se va a cumplir en su tiempo, en su voluntad, no a la nuestra, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar precisamente en esa fe que nos enseña este pasaje, que es una fe que nos lleva a confiar en las verdades de Dios. Cuando este pasaje de Efesios 6:16 nos dice que tomemos, ¿verdad?, el escudo de la fe y con ello apaguemos los dardos de fuego del enemigo. La palabra apagar, su significado en el original aplicado a este pasaje nos habla acerca de la acción de detener. Es un símil, apagar, detener, ¿verdad? Otros significados dentro de este mismo pasaje aplicado es asfixiar, detener, apagar. Es decir, ten fe para detener los ataques del enemigo. Ten fe. Cuando los guerreros valientes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, salían a la batalla para enfrentar a sus enemigos, cada vez que el enemigo lanzaba las flechas o dardos de fuego, ellos se ponían en una posición de defensa y levantaban ese escudo de manera que te protegían de un ataque mortal. ¿Por qué? Porque realmente estaban creyendo en la veracidad o en la seguridad que podía darles ese escudo. Alguien que no cree que ese escudo lo pudiera proteger, no lo utiliza, no lo levanta, no lo saca de su casa de campaña, se queda ahí recargado en la pared. Pero aquel que verdaderamente creía que ese escudo era protección, era seguridad, lo levantaba y no lo soltaba y no lo dejaba, y menos en el campo de batalla. Dios quiere llevarnos a ese nivel de confianza, de seguridad, que realmente no solamente quede en un pasaje bíblico muy bonito, que hemos leído cientos de veces en cientos de maneras diferentes, sino que realmente esto sume a decir, realmente estoy levantando el escudo de la fe en mi día a día, aún en situaciones pequeñas, realmente me estoy preparando para estar lista a enfrentar al enemigo o a los ataques del enemigo.
Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? El enemigo no nos va a lanzar un dardito ahí para que, no, nos va a lanzar un dardo de fuego para matarnos, para destruirnos, para apartarnos de Dios y de sus planes para la eternidad que Él tiene para nuestras vidas. Precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad?, utiliza esta misma analogía para enseñar a los efesios, hablando acerca de esta importancia que tiene que como hijos de Dios aprendamos a tomar el escudo de la fe, y el propósito es para poder apagar, para poder detener los ataques del enemigo, ¿verdad? Los dardos de fuego del enemigo. Ser capaces y ser fortalecidas espiritualmente, de manera en que podamos detener todos estos ataques. Y lo hemos aprendido. Yo sé que la mayoría de las que están aquí han podido estar en muchas enseñanzas presenciales o las han podido seguir, y hemos visto cómo estos ataques del enemigo, hablando espiritualmente, comienzan en nuestra mente. En nuestra mente, de aquí sale todo, de lo que hay en el corazón, lo pensamos, lo trabajamos, y ahí comienza la batalla espiritual. Y como hijas de Dios necesitamos ser conscientes que esta batalla es continua, que no hay descanso, ¿verdad?, para nosotras, que todo el tiempo estamos resistiendo. Y es por eso que caminar con Dios a la manera de Dios no es fácil. Implica un esfuerzo, ¿verdad?, un compromiso, una renuncia, cosas que el mundo no quiere. Pero para nosotras que estamos aquí en esta tarde, mis hermanitas, y que hemos decidido seguir a Cristo, sabemos que esta preciosa carrera de la fe implica esfuerzo, sacrificio, estar de continuo alertas ante todos estos ataques del enemigo. De manera que al decir yo tengo fe, nos pueda llevar a experimentar una plena confianza en Dios y su palabra cuando vengan dificultades de la vida, cuando las tentaciones arden. ¿Qué pasa? No estamos exentas. Hay algunas cosas en las que tú puedes decir, en esto yo me siento muy firme, muy fuerte, pero ¿en qué cosas no? A las cuales Dios te quiere preparar. Porque Él no quiere que seas un blanco fácil para Satanás. ¿En qué área Satanás sabe que puede entrar y lastimarte, dañarte? ¿Qué cosas pueden hacerte caer y apartarnos de Dios? Cuando viene el temor, la angustia, la tristeza, el desconsuelo, ¿realmente podemos tener fe en Dios? Tal como un guerrero, ¿verdad?, al levantar su escudo confiaba en esa protección que brindaba este escudo. La seguridad de saber que mientras estuviera bajo este escudo, ninguna flecha podía traspasar el escudo de la fe y lastimarlo. A ese nivel Dios nos quiere llevar, a confiar, a depender completamente de Él. Como hijas de Dios, verdaderamente tenemos que portar este escudo de la fe. Es nuestra protección total, mis hermanitas, física y espiritualmente. Y ya no solamente se trata de nosotras, ¿verdad?, sino de todo nuestro entorno social. ¿Qué estamos haciendo con lo que Cristo ha hecho por nosotras? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente somos mujeres de fe que viven por fe? Un soldado, ¿verdad?, sin alguna parte de la vestidura de la armadura, es alguien quien será un blanco fácil. Es alguien quien sin duda alguna en cualquier momento puede recibir un ataque mortal. Alguien que trae todo lo demás pero deja el escudo, va a ser un blanco fácil para Satanás. Alguien que trae toda la armadura, pero sale sin sandalias, va a ser un blanco fácil para Satanás. Va a ser imposible avanzar en esa batalla, ¿verdad? Todo esto Dios nos equipó para que tú y yo seamos conscientes, para que tú y yo lo llevemos a la práctica de manera real y literal en nuestras vidas y nos examinemos. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿He crecido espiritualmente? ¿Cómo me siento delante de Dios en este momento? ¿Cómo estoy con Él? Hablando metafóricamente, al no portar esta armadura completa que Dios ha provisto para guardarnos, ¿verdad?, de todo mal y hacer frente al enemigo ante nuestra batalla espiritual, vamos a ser blanco fácil y en tarde que temprano vamos a recibir un ataque mortal, algo que nos distraiga de los planes y propósitos de Dios, que nos aparte, ¿verdad? Cuando aparentemente lo tenías todo lo que aparentemente dices, yo hago esto, yo estoy bien esto, yo vivo esto, yo estoy bien con Dios, y a veces podemos sentirnos muy firmes, muy buenos, muy estables, pero Dios te dice, no te confíes, está alerta, no bajes la guardia,
¿verdad? Porque tienes todo, pero te faltó levantar el escudo de la fe, te faltó tener fe cuando más la necesitabas. Cuando más necesitabas esa fe, flaqueaste. Cuando más necesitabas de Dios, no lo volteaste a ver, no lo miraste, no lo consideraste. Te hundiste en tu aflicción, en tu tristeza, en tu agonía, y no te permitiste ser fortalecida o consolada o protegida en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos levantando este escudo de la fe? Nadie, absolutamente nadie estamos exentos de ser atacados por el enemigo, ya sea directamente en tu persona, en tu matrimonio, hacia la vida de tus hijos o incluso hacia tu propia salud. O quizás te afecta más a ti las pérdidas materiales o perder adquisiciones físicas que te puedas tener. ¿Qué te puede traer perturbación a tu vida? ¿Qué te puede llevar a la duda? ¿Qué te puede llevar a la angustia, a la tristeza? Porque te está faltando levantar el escudo de la fe. Porque Dios por medio del apóstol Pablo, ¿verdad?, nos hacía entender que nada en esta vida es para siempre, pero su palabra es verdad y esta perdura hasta la eternidad. Mateo 24:35, vamos a leerlo juntas. Mateo 24:35 dice, allí Jesús dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un recordatorio poderoso de la eternidad y la confiabilidad de las palabras de Dios, mis hermanitas. Sus promesas son verdaderas, son reales y son para todo aquel que en ellas crean. El mundo no necesita más religiosos. Tu familia no necesita más religión en tu hogar. Realmente necesitamos ser mujeres espirituales que verdaderamente estén dispuestas a vestir con toda la armadura de Dios, que verdaderamente estemos dispuestos a amar y a aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo, no solo cuando todo esté bien, no solo cuando nos sintamos muy bien o muy cómodas, o creamos que no hay situaciones que nos perturban o nos roban la paz. Es en todo tiempo, mis hermanitas, y en los tiempos difíciles más. Dios quiere que aún en esos tiempos difíciles o los tiempos de bonanza sean un tiempo de preparación, de fortalecimiento, para que cuando llegue ese tiempo difícil tú estés tan fortalecida espiritualmente, tan afianzada en el Señor, tan llena de Dios, que la tormenta no te tumbe, ni te arrastre, ni te turbe, porque esa es la confianza a la que Dios nos quiere llevar. Lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Dios tuvo a bien ponernos muchos ejemplos en la Biblia. Pero tan solo recordemos la vida de Job. Muchas de nosotras aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? En nuestro plan de lectura diario. O sea, yo lo leo y me maravillo, me impacto. Digo, qué tremendo. Y me examino, ¿cómo yo respondería ante esta situación? ¿Cómo yo respondería ante esta pérdida? ¿Qué respuesta le daría yo a Dios? ¿Tendría Dios agrado de mí? ¿Podría fortalecerme y sobreponerme ante esto que me es difícil humanamente hablando de sobrellevar? Job es un claro ejemplo acerca de cómo su fe en Dios permaneció aún a pesar de todas las calamidades que tuvo que afrontar. Y es algo bien hermoso, mis hermanitas. Es algo bien maravilloso porque muchas veces yo lo he compartido con muchas de ustedes, ¿verdad? Estamos afrontando dificultades, estamos afrontando enfermedades, estamos afrontando situaciones que quisiéramos no vivirlas o pasarlas o no batallarle, ¿verdad? Y nos centramos tanto en lo natural que dejamos de ver lo espiritual, dejamos de ver los propósitos espirituales, dejamos de ver a Dios como si Dios no tuviera control de esa situación, como si Dios fuera ajeno a esto que nos está pasando, cuando no es así. Pero ¿qué respuesta le vamos a dar a Dios? ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a depender de Él? ¿Vamos a afianzarnos en Él? ¿O sencillamente nos va a tumbar esta situación y nos va a apartar de Dios o nos va a hacer retroceder pasos que ya habíamos avanzado en el Señor? Dice Marcos 11:22. Vamos a leerlo juntas. Marcos 11:22.
Respondió Jesús y les dijo, ¿ya están todas ahí? A ver, léanlo conmigo en voz fuerte. ¿Qué dice? Tener fe en Dios. No sé si les pasa a veces que nos complicamos tanto la vida cristiana, la hacemos tan difícil cuando Dios y Jesús, ¿verdad?, daba estas palabras, tened fe en Dios, y nos muestra, y nos enseña y nos capacita qué implica tener fe en Dios. Simplemente tengamos fe en Dios, ¿verdad? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y qué importante es verdaderamente creer en las verdades del Evangelio, creerle a Dios, no a nuestra manera, no a nuestra conveniencia, sino a la manera de Dios. Porque Jesús vino a este mundo, mis amadas hermanitas, a enseñarnos, a ser ejemplo. Y sus palabras fueron claras y sencillas. Tened fe. Y qué importante es que tengamos este entendimiento de aprender a amar más la voluntad de Dios, sea conforme a la nuestra o no sea conforme a la nuestra. Dios quiere llevarnos a un entendimiento tal en la que podamos tener paz, sea como esperamos que, o como nos gustaría que fueran las cosas, o sea de otra manera distinta. Yo he tenido la bendición de experimentar esa fe, esa respuesta de parte de Dios de muchas maneras, ¿verdad? Tanto en que sea algo, una respuesta inmediata, y me maravillo y le doy la gloria a Dios y reconozco que fue Él obrando, ¿verdad?, en mi vida. Pero también ha habido oraciones, ha habido situaciones que me han querido robar el gozo, la paz, que me perturban, que me causan angustia, incertidumbre. Yo oro al Señor y no hay respuesta. Y en una ocasión tuve que esperar hasta 2 años para confirmar una respuesta a una de mis oraciones. Entonces, en ese tiempo yo tuve formación, yo aprendí a depender de Dios, yo aprendí a confiar en Él, que la Evelyn que salió al final de sus oraciones de esos 2 años a la que inició no era la misma. Sin lugar a dudas yo había crecido espiritualmente, había aprendido a depender de Dios y llegó un punto en el que yo dije, Señor, yo amo más tu voluntad para mi vida. Esta es mi oración, este es mi anhelo, este es el deseo de mi corazón, pero si este no es el deseo de tu corazón, yo quiero aceptar tu voluntad, yo amo más tu voluntad. Háblame, muéstrame, confírmame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y hay un deleite en el corazón, hay una paz, hay una plenitud, hay un descanso, hay un gozo, y eso es lo que Dios quiere producir en nuestras vidas, no todo lo contrario, como si no anduviésemos caminando acompañadas de Él, ¿verdad?, protegidas por Él como en esa caverna, que ciertamente estar en una caverna o imaginarnos en ese escenario no debe ser nada fácil. Emocionalmente hablando, se llegan a sentir muchas emociones, miedos, inseguridades, incertidumbre. Cuando alguna persona que tiene alguna enfermedad terminal, seguramente se ha de sentir como en esa caverna, sin saber qué vendrá al día siguiente, sin saber qué es lo que le depara, ¿verdad? Pero Dios es esa lumbrera que lo va guiando día a día, paso a paso, y Él quiere que avancemos en esa confianza. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Yo le puse aquí en negritas, ¿verdad?, en mayúsculas, ten fe. Y qué importante es para ti, para mí, creer en estas verdades del Evangelio, con el entendimiento de quién es Dios. Creer que verdaderamente nada, absolutamente nada, hay imposible para Él. Pero su voluntad siempre será mejor, siempre será buena, agradable y perfecta, aún cuando esta se oponga a nuestros deseos o anhelos. Esa es la fe bíblica, no la que se amolda a nuestra conveniencia, a nuestros deseos, a lo que nos gustaría que fuera y no es. Es la fe
en la que dependemos de Dios, sea como queremos o no sea la manera en la que esperamos. Seguimos confiando en Él, seguimos dependiendo de Él. Cuando la palabra de Dios nos dice que todo aquello que pidiéramos orando, creed y lo recibirás, está sujeto a la voluntad de Dios, no a la nuestra, porque nos volveríamos hijitas malcriadas, ¿verdad? Berrinchudas. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Eso no es conforme al carácter que Cristo está formando en nosotras, ¿verdad? Sino que realmente anhelemos el carácter de Cristo y esa formación que se va dando con el caminar, una fe mayor. Fe es esta certeza de lo que esperamos, mis hermanitas. Es esa garantía de recibir las promesas de Dios. Ya nos han mostrado, ¿verdad?, en su palabra a nuestras vidas, cuáles pueden ser esas promesas que muchas hemos experimentado, pero muchas aún nos faltan por experimentarlas, pero ahí están. Las promesas de Dios son verdad y son fieles y son para ti, para mí, porque somos hijas suyas. Tal como la reflexión, ¿verdad?, que les compartí al principio acerca de cómo Dios nos provee lo necesario y Él responde a nuestras oraciones conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y es como esa luz a nuestras vidas que alumbra nuestro día a día, que nos guía día a día, que nos da esa victoria en el nombre de Jesús. Dios siempre nos da dirección, nos da la guía, nos da la gracia. Él siempre nos provee de lo necesario para proseguir en esta preciosa carrera de la fe. Pero necesitamos tener fe. Fe es la certeza de saber que no estás sola, que lo que estés pasando no lo estás afrontando sola y no lo estás afrontando sin propósito espiritual. Dios está contigo, eres su hija amada y Él tiene propósitos para la eternidad, pero muchas veces dejamos de lado eso. Somos tan egoístas, nos centramos en nosotras mismas que queremos estar bien ya, en el momento, sin afrontar la prueba, sin pasar por ese camino oscuro o de incertidumbre o de espera. Es ya. Y eso no es lo que Dios quiere formar en ti y en mí. Él quiere formar un carácter semejante al de Cristo, teniéndole mayor valor a las cosas celestiales que a las de este mundo, que son pasajeras, que son temporales. Podemos creer y abrazar todas las promesas, ¿verdad?, que Dios ha provisto para nuestras vidas y tener crecimiento espiritual. Porque ciertamente al no saber qué hay más adelante genera temor, genera angustia, genera incertidumbre, tristeza, dolor muchas veces, ¿verdad? Por algo que ni siquiera ha ocurrido, ¿no les ha pasado? Y que no sabemos si va a ocurrir, es la realidad. Pero a veces nos centramos tanto en mis miedos, en mis inseguridades, en mis angustias, en mí, que en lugar de ocuparnos en el crecimiento espiritual, en ocuparnos, en buscar más a Dios, en prepararnos con la armadura de Dios, en vestirnos, nos preocupamos anticipadamente de cosas que no han ocurrido y comenzamos a llorar y comenzamos a sentir muchas emociones, comenzamos a distraernos y a permitir pensamientos que nos apartan de los planes y propósitos de Dios. Ya Satanás ya llevó tu atención a otro lugar, a una emoción, a un sentimiento, a un pensamiento, y eso ya nos apartó, ya nos distrajo y puede ser blanco fácil para Satanás. Él no quiere que nos descuidemos, ¿verdad? Él no quiere que le demos esa rienda suelta a nuestros pensamientos y que comencemos a distraernos. Él quiere blindarnos, prepararnos para la batalla espiritual, que tengas la certeza de que estás con Él y que si tú permaneces en Él vas a ser victoriosa en tu batalla. Fuera de Él no hay garantía. Y aquí lo acabábamos de leer, en Cristo Jesús sí hay garantía. Cuando tú das algo, no sé, y te dan una garantía, tú tienes seguridad, tú tienes paz por esa garantía, ¿verdad? Imagínate espiritualmente, imagínate cuando esa garantía viene de Dios. ¿Vas a dudar? ¿Vas a permitir la duda, la incertidumbre? Es Dios quien te está dando esa garantía de sus promesas. Aquel que no miente como los hombres, ¿verdad? Aquel que no engaña, aquel que sus palabras son sí y amén en el nombre del Señor. En esa confianza podemos estar tú y yo, fundamentadas en nuestra vida cristiana. Tener fe
en Dios es tener un claro entendimiento, mis hermanitas, que nosotros no vamos a ocupar y que no vamos a poder hacer todo aquello que nos corresponde hacer, y por lo demás descansamos plenamente en Dios, de manera que aún en la caverna más oscura de nuestras vidas, por la que tú o yo podamos pasar, sabemos que Dios está con nosotras y que necesitamos esa luz que nos va guiando paso a paso. ¿Para qué necesitas todo? ¿Para qué necesitas si Dios te está diciendo vas de mi mano? ¿Qué seguridad tiene un niño pequeño cuando va tomada de la mano de su mami, de su papi? No tiene temor, no tiene angustia, a veces no saben ni en dónde van, pero si van tomadas de la mano de su papá, hay seguridad. Dios quiere que seamos así, como niñas, en su regazo, en sus brazos, y que tengamos fe, que nada te perturbe y que nada te distraiga de tener esa fe. Fíjense, hablando de este claro entendimiento, ¿verdad?, que debemos de tener en hasta aquí. Yo estoy haciendo mi parte, estoy haciendo todo lo que me corresponde. De aquí en adelante, Señor, yo no puedo tener control de esta situación, pero tú sí. Y a mí se me hace bien admirable, porque yo sé que no hay casualidades, sé que en todo Dios tiene propósitos, y precisamente no lo veo como una casualidad, sino algo con propósito, que casualmente ahorita con lo de las graduaciones de los niños, de los kinder, tuve prácticamente en estas 2 últimas semanas, ¿verdad?, la oportunidad de conocer a varias mamás, tratar un poco más. Y una de esas mamás, a mí se me hace admirable, porque yo la admiraba súper bien. Realmente yo la veía una mujer, pues, que hacía actividad física, mucho ejercicio, físicamente se veía muy bien. Y de repente me dice, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de cruzar palabras, me dice, no me acuerdo cómo salió el punto es que salió a la luz que había perdido a su hijo de 21 años hace 2 años. Entonces yo le dije, pues lo lamento mucho, y me gozo en verte una mujer que ha aprendido a fortalecerse y a sobresalir, a seguir adelante. Le digo, porque esta vida no lo es todo, es una preparación, es una corta preparación para una eternidad, ¿verdad?, con Dios o sin Dios, y me gozo en verte fortalecida. Bueno, no quise indagar más, no era el momento ni el tiempo, y en otras oportunidades que tuvimos de platicar, salió a la luz que iba a hacerse una quimioterapia. Entonces yo dije, caray, ya fui con mi esposo y le digo, oye, mi amor, las quimioterapias son únicamente cuando alguien tiene cáncer, ¿no? Dijo, sí, es un tratamiento que se da pues para fortalecer o para, bueno. Entonces dije, caray, ya le decía, mira, es que esta mami así, así, así. Le digo, y ya tuve la oportunidad, le digo, oye, si no es indiscreción, me llamó la atención que me comentaste acerca de esto, quería preguntarte, digo, si me das la oportunidad, me gustaría estar orando por ti. Y ya me dice, claro que sí, muchas gracias. Dice, las oraciones siempre son bienvenidas y de bendición. Me dice, sí, fíjate que hace 2 años yo perdí a un hijo de 21 años porque murió de cáncer. Fue un proceso difícil. Dice, y ahora a mí me acaban de detectar cáncer. Entonces yo me quedé así o sea, de verdad a mí me impactó. Y si ustedes la escucharan hablar, o sea, yo me decía, ¿no? Me dice, pero la verdad yo estoy confiada en Dios, no es cristiana. Ojo, ella no ha tenido la oportunidad o el privilegio de conocer a Dios a la manera en que nosotras hemos podido conocerlo a través de las Escrituras. Pero sin embargo ella cree en Dios, ¿verdad? Y ella me decía, la realidad es que me dice, yo estoy confiada en Dios. Dice, yo voy a hacer mi parte, estoy aquí, por segunda vez estoy afrontando esta enfermedad. La primera vez fue muy difícil y en Dios pude sobreponerme, fortalecerme. Dice, yo hago mi parte, lo demás, ¿para qué me preocupo? Dios tiene el control. Yo le digo a mi esposo, wow, de verdad, wow, es una fe tan bonita que me impresionó escucharla. Muchas veces una fe más admirable que muchos que han tenido una trayectoria larga con el Señor. A veces pasan cosas menos difíciles y nos quejamos y dudamos y descuidamos nuestra comunión con Dios. Y digo, realmente Dios en su amor nos equipa, nos prepara, nos quiere llevar a otro nivel.
Él no quiere que continuemos de la misma manera, Él quiere que lo experimentemos. Esta vida es un deleite para poder gozarnos con Dios, con su presencia, alabarlo. Muchas veces estamos en la alabanza y tu mente está en otras cosas, estás preocupada por 1000 cosas. ¿Y qué si el día de mañana morimos? ¿Qué si el día de mañana Dios nos llama a cuentas? ¿Y de qué valió la pena toda esa preocupación en cosas vanas, en cosas temporales, cuando Dios tiene planes y propósitos más altos? Él quiere formar en nosotras un carácter bíblico. Hoy por hoy ya no se ven muchos cristianos bíblicos. Es un cristianismo muy ligero, que se habla la palabra lo que la gente quiere escuchar. Hoy por hoy ya no hay cristianos que se comprometen a la obediencia, a la renuncia, a cosas del mundo. Queremos un cristiano que nos guste, que se nos acomode a lo que queremos. Dios no quiere formar eso en ti y en mí. Él quiere llevarnos a una fe con entendimiento de quién es Dios en mi vida. ¿Qué hizo Cristo en esa cruz por amor a mí y lo que ahora yo tengo en el Señor? Y eso me debe de capacitar para avanzar, para creer en Él en los tiempos más difíciles que podamos afrontar o pasar. A veces nos preocupamos de más por la incertidumbre de qué va a pasar ante situaciones que nos puedan causar perturbación, que ocuparnos en ir más a Dios, llenarnos más de Dios, aferrarnos más a Dios. A veces permitimos que cosas no tan grandes, por ejemplo, me pongo de ejemplo, ¿verdad? Yo les platicaba a algunos ayer que fue el festejo de mi hija en el kinder. Hicimos el esfuerzo por comprar pastelitos a los niños, 3 pasteles, y de repente me llamó la atención que a Maris no le hicieron su pastel, uno personalizado, ¿no? A la muñequita que ella quería. Yo me acerco con la maestra y le digo, maestra, una pregunta del pastel, me dice, no, pues no, el de Amaris no lo trajeron. Le digo, pero los entregamos al mismo tiempo los 3. Le digo, ¿cómo que el de Amaris no, verdad? Entonces me dice, no, la verdad es que estuvimos preguntando y no nos sabíamos. Entonces ya mi esposo llega y me dice, no, muchas gracias, no pasa nada. Me acerco a la camioneta y yo de repente me sentí como, ay, pues qué pesar, ¿no? Me dice, mi amor, a ti te da pesar por un pastel que no tuvo tu hija cuando ha sido muy bendecida y festejada y hay gente que está luchando con cáncer. Dije, sopas, la realidad es que sí, a veces nos centramos en cosas tan pequeñas o perdemos el gozo, el agradecimiento, y dejamos de ver muchas otras cosas más importantes. Entonces Dios nos quiere aterrizar a ser cristianas con una fe verdadera, con entendimiento de lo que Dios está formando en nosotras, y que a veces le damos mucha importancia a cosas que no vale la pena darle tanta importancia, que debemos dejar de pasar rápido, ¿no? Dios quiere llevarnos a ser conscientes de nuestra realidad espiritual. ¿Cómo está tu fe en estos momentos, mis hermanitas? ¿Cómo estás tú espiritualmente? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Porque Abel entendía que era mejor agradar a Dios que el agradarse a sí mismo, o que el querer retener algo temporalmente, ¿verdad? Para sí mismo. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, mis hermanitas, es, ¿qué dice la palabra? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Sus promesas son sí y amén, mis hermanitas. Dios quiere llevarnos a esa confianza, a esa dependencia, en esa fe en Dios. Dios puso en su palabra todos estos ejemplos, ¿verdad? Para que tú y yo podamos crecer en fe, para que tú y yo podamos ser fortalecidas espiritualmente. Y que al igual que todos estos hombres y mujeres levantaron el escudo de la fe y detuvieron todos los ataques del enemigo, que tú y yo podamos hacerlo también. Ahorita se me viene a la mente
todos esos cristianos que les tocó vivir en los tiempos del Coliseo Romano, quienes han leído un poquito de historia, ya saben que en este tiempo simplemente a los cristianos los aventaban al circo para diversión de los romanos. Y eso implicaba que sacaban a los leones, que sacaban a tus hijitos y que tenías que ver cómo los desmembraban. Y muchos de estos cristianos soportaron todas estas cosas por su fe en Dios, porque sabían que esta vida no lo era todo y que era temporal y lo que estaban viendo un tiempo iba a acabar, pero la eternidad iba a ser para siempre con el Señor, y ellos lo creían a tal manera en que podían soportar todas estas situaciones, todos estos ataques. ¿Qué creen que pensaban? En ese momento pudieron renegar contra Dios, pudieron renunciar a su fe, pudieron negar la fe en Dios, pero no lo hicieron muchos de ellos. Y son personas que segura yo estoy que están en la eternidad alabando al Señor y han recibido galardones, ¿verdad? Que tengamos una convicción inamovible en nuestras vidas, de manera que la tormenta más fuerte no nos derribe, porque estamos aferradas a Dios y en Él estamos bien seguras. De manera que al conocer quién es Dios en nuestras vidas, lo que Él ya ha hecho por amor a todos nosotros, ¿verdad? Podamos estar firmes, confiadas, llenas de fe para soportar aún cosas terribles, como muchos de estos hombres o mujeres tuvieron que vivir, padecimientos, renuncias que tuvieron que hacer por su fe en Dios. ¿A qué has renunciado? ¿Se compara lo que han vivido estos hombres o estas mujeres? La verdad es que no. Por eso es que necesitamos ser mujeres espirituales, ser mujeres fortalecidas, ser mujeres que buscan más a Dios. Ciertamente ya no estamos en aquellos tiempos ni tenemos que afrontar esas situaciones, pero somos humanos, estamos hechos de emociones, sentimientos, pensamientos, y Dios quiere llevarnos a una misma con Él. No a todo lo que nos revolotea en tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de cosas que nos perturban, tiempos de pérdida. Dios quiere realmente que estemos bien fundamentadas en el Señor. La fe es la plena confianza en Dios. Creemos en Él aunque no lo vemos, ¿verdad que sí? Creemos en Él, creemos en sus promesas, aunque muchas de ellas aún no las hemos vivido o experimentado. Creemos en su fidelidad por quien es Dios en nuestras vidas. Amén. Lo creemos y Dios quiere llevarnos a niveles más altos, que no nos confiemos, que no nos conformemos, que no nos sintamos a gusto, porque vamos a enfrentar diversas batallas. Y segura estoy que a nuestra generación le va a tocar enfrentar mucho. Y las que somos mamás también nos va a tocar trabajar mucho, porque el mundo cada vez tiene menos temor a Dios, cada vez lo toman menos en cuenta. La maldad en el mundo cada vez aumenta, no va a ser mejor, no va a haber mejores tiempos. Por eso necesitamos que se levanten cristianos con una fe bíblica, una fe entendida en el Señor. No una fe light, ¿verdad? O ligera o conveniente. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por eso que no podemos confiarnos, mis hermanitas, ni descuidar nuestra comunión con Dios. No podemos dejar de leer su palabra y hablarla, ¿verdad? Porque es por nuestro testimonio y labios que otros conocerán acerca de Dios y la veracidad de su palabra. Lo hablábamos la enseñanza pasada, ¿verdad? Que muchas veces queremos escuchar a nuestros seres amados que digan, sí, yo creo en Juan 3:16, yo creo que todo aquel que cree en Cristo va a tener vida eterna, yo creo que soy hija de Dios no es así. Es necesario hablar el Evangelio, la palabra de Dios, porque aquí dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios o el hablar la palabra de Dios, pero tu testimonio siempre va a impactar más que 1000 palabras. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo la gente te ve en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia? Es ahí donde verdaderamente necesitamos fe y aprender a fortalecernos en el Señor, porque humanamente hablando yo creo que la mayoría que ha pasado por estas situaciones dice, no puedo, Señor, no puedo, en mis propias fuerzas yo ya no puedo avanzar, yo ya no soporto esto, yo ya no sé qué respuesta te voy a dar.
Dios te dice la mirada en mí, la mirada en Cristo Jesús y avanza y fortalece, avanza, ¿verdad? Dios nos exhorta en muchas maneras por medio de las Escrituras a todos aquellos que tuvieron muy poca fe. Hay mucha exhortación a aquellos que no tuvieron fe. Pero también se nos habla de los galardones, ¿verdad? Y de las promesas a todos aquellos que prosiguieron hacia la meta confiando en Dios. Tengan fe, mis hermanitas, tengan fe y detengan los ataques del enemigo. No le permitan avanzar en su mente, ¿verdad? Todo va a comenzar en nuestras mentes, todo empieza ahí. Como nos enseñaba el pastor, ¿verdad? Todos tenemos luchas, pero procuremos no luchar demasiado. Rindámonos a Cristo y al buscar hacer semejantes a su carácter. No luches demasiado con la incertidumbre de qué va a pasar. No luches demasiado con mantener un orgullo innecesario. No luches demasiado con la dificultad a perdonar. No luches demasiado con alimentar intolerancia, la impaciencia, la falta de dominio propio en ti. No luches demasiado con lo que estés luchando y no lo has entregado al Señor, no lo has rendido a Dios. Dios sí sabe que es aquello que has luchado y te has aferrado en mantenerlo y no has renunciado, no te has rendido delante de Dios. No luches. Sí, naturalmente sentimos muchas cosas, somos humanos. Dios nos creó de esta manera, ¿verdad? Con emociones, con sentimientos, pero no te quedes ahí. Avanza, como decían, ¿verdad? Si vamos a llorar, lloremos un poquito, pero que eso nos lleve a confiar y depender más en Dios cuando más sentimos que no podemos hacerlo. Cuando más sentimos que necesitamos la fe de creer en Dios y lo que Él es en nuestras vidas. Todas esas luchas te van a cansar y a vencer tal como un boxeador es cansado y vencido, ¿verdad? En el ring por tirar puñetazos al aire. Yo no lo sabía, pero en alguna ocasión me lo comentaron, que cuando tiran con mucha fuerza los puñetazos al aire es más cansado y es más fácil vencido. Aquel que pega uno, pero pega duro. Entonces, así pasa con todo este tipo de luchas, ¿verdad? Son como querer tirar al aire, puñetazos al aire sin sentido muchas veces. Todo eso nos aparta de los verdaderos planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Mejor luchemos por buscar más a Dios, por ser mujeres más piadosas, más amorosas, más pacientes, más entregadas, más al carácter de Cristo. Seamos más mujeres que de continuo levantan el escudo de la fe en sus vidas. Dice Mateo 21:21, se los leo rápidamente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaras, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. ¿Qué dijimos? Conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. De manera en que amemos más la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aceptémosla confiadas en Él. Podemos caminar, mis hermanitas, confiadas en esa gracia que Dios nos da, ¿verdad? Paso a paso para este día. A veces quisiéramos que la luz nos alcanzara para conocer qué va a pasar en 5 años más, pero la realidad es que no lo sabemos. La realidad es que solo Dios conoce nuestra vida, nuestros planes y propósitos. Yo lo compartí ayer con algunos de ustedes. Yo realmente, mi esposa se había estado sintiendo un poquito mal de salud, gracias a Dios. La voluntad de Dios fue que estuviera bien, cuestiones a tratar, pero bien. Pero había tenido algunos malestares que una noche anterior yo me rendí en oración a Dios, porque sí me llegó a pasar la mente la posibilidad de decir, Señor, ¿y si tu voluntad es que te lo lleves? ¿Cómo yo reaccionaría? Y realmente es examinar nuestro corazón, realmente es amar más la voluntad aún cuando pasen ese tipo de circunstancias, porque ¿quién tiene asegurado el mañana, mis hermanitas? Nadie. Y de verdad que muchas veces estamos tan
estamos tan dispersas de los planes de Dios, de vivir en su voluntad, de mostrar más el carácter de Cristo, que nos perdemos. Cuando Dios te dice, ten fe, ten una fe bíblica, una fe que te lleva a experimentar paz, que te lleva a experimentar seguridad, protección, plenitud, contentamiento, gozo, agradecimiento, aún cuando no estemos en el mejor lugar. Yo les decía en el ejemplo, ¿verdad? Una caverna no es el mejor lugar para estar. El mejor lugar estar es en la protección de mi hogar, con un chocolatito caliente cuando llueve y mi cobija. Ese es el mejor lugar que me podría sentir. Pero aún cuando estuviese en esa caverna, tengamos fe en quien Dios está con nosotras. Y yo no sé si en algún momento tú ya pasaste por esa caverna, yo no lo sé si el Señor te está preparando para pasar por esa caverna, pero Dios te dice, hija, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, yo estoy a tu lado y te voy a guiar tomada de la mano. Entonces necesitamos crecer en fe, mis hermanitas, necesitamos. Y me gustaría que si me acompañan me gustaría que si me acompañan nos levantemos y que en ese mismo espíritu nos rindamos nuevamente a Dios en este tiempo de alabanza, en esta alabanza que podamos levantar al Señor, que nos rindamos por completo a Él y que le digamos, Señor, yo reconozco que me falta, yo reconozco que me he confiado, yo reconozco que he descuidado áreas de mi vida en las cuales tú me estás pidiendo que preste atención. Perdóname, ayúdame y fortaléceme, porque sin ti yo no puedo avanzar. Sin ti yo no tengo esa seguridad de que hay hacia adelante. Sin ti hay miedo, hay temor, hay angustia. Pero tú eres esa luz en mi caminar. No necesito que me alumbres todo mi futuro, día con día. Porque la batalla que enfrentamos, mis hermanitas, es cada día. Algunas con cosas más pequeñas, algunas con cosas mucho más grandes. Pero para Dios no hay nada imposible. Y en esa fe, en esa confianza podemos descansar en Dios. Amén. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor.
toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, corazón. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón, mi corazón, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, lo entrego a ti. Tómalo, Señor, me rindo a ti. Mi corazón, mi corazón. Te adoramos, Señor. Que la condición de nuestras vidas, mis hermanitas, sea de
continua adoración a Dios, que anhelemos hacer su voluntad, que anhelemos la obediencia a su palabra, que anhelemos el carácter de Cristo formada en nuestras vidas, porque eso tiene provecho para la eternidad. Lo demás no vale la pena quedar atrapadas o luchar tanto en algo que no vale la pena. Busquemos el carácter de Dios, busquemos crecer en fe, busquemos estar preparadas para la batalla espiritual y levantar el escudo de la fe. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo, por sus vidas. Que el Señor me las bendiga, las lleve con bien a casa. Estamos despedidas.